La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Buenos días. Nunca más volví a pisar una iglesia. Era monaguillo. Por primera vez cuenta que lo abusó el cura del pueblo. Se llama Juan Alberto Gómez, tiene 47 años hoy y denuncia que a los 14 años fue víctima de violación en San Juan. Desde 2001 se fue a vivir a España sin decirle a su familia lo que sufrió. Intenté borrar el recuerdo, pero dice que es imposible. Por otra parte, ahí confiesa en el audio que le han hecho todo lo que debió sufrir en ese momento cuando era monaguillo. Él cuenta que le habían comentado, o el rumor fundamental es que era un pecado ser homosexual y tenía ese miedo. Entonces quería comulgar cuanto antes y estuvo hablando con un sacerdote. Y el sacerdote le dijo, quédate tranquilo, esto se soluciona, son problemas que vienen típicamente en la adolescencia, pero calculo que con unos masajes esto se va a solucionar. Se presentó al día siguiente, había una o dos personas, y entonces el cura, que se llamaba Raúl, porque ha muerto, de un pueblo de San Juan, y no quiere decir cuál es el pueblo, para que saquen la ficha inmediatamente, pero de todas maneras, esto si se busca se encuentra. Y a partir de ahí dijo, en la primera sesión el cura me dijo que tenía que sacar la ropa. Fue a buscar unos dibujos, ahí estuvo hablando con él y yo me quedé en calzoncillos. La voz de Juan Alberto se resquebraja entre la bronca, la amargura y el desconsuelo. Dice que es algo que no ha podido desterrar de su vida. Todos los días, en algún momento, aparece el nefasto recuerdo. Yo, dice, cerré los ojos, me puse en posición de meditación, a pesar de estar desnudo, confiaba, no me imaginaba otra cosa más que poder sanar. De repente me empezó a tocar y yo me quedé paralizado. Mantuve los ojos cerrados, él debió entender que yo se lo estaba permitiendo. Avanzó cada vez más hasta que yo quedé acostado y él se puso encima mío. Cuando Juan Alberto sobre el abuso cuenta que terminó consumiéndose y cierra, fue un horror, lo que me hizo el engaño. Me fui y no volví nunca más. A partir de ese momento la vida de Juan Alberto dio un giro, la cabeza también. Era una batidora por dentro, estaba a mil, no sabía qué hacer, solo sabía que no le podía decir a nadie, menos a mis padres, ni a nadie, en la familia. La soledad fue tortuosa. Tuvo que guardar silencio por miedo, por temor a la humillación, y así se tuvo que inventar una vida nueva. Ese momento de mi adolescencia, cuenta, fue tremendo. Hay largos periodos que tengo ya absolutamente borrados, pero lo principal es que no lo he podido borrar. Dice, volví a la Argentina, estuve 3 años viviendo en Buenos Aires, viví en Capital, me ganaba la vida como camarero y vivía en un monoambiente, primero de 11, luego en Villa Crespo. Me iba bien, me la rebuscaba y estudiaba teatro en la Manzana de las Luces. Estar lejos de San Juan y de la vida católica me ayudó a salir adelante, aunque mis padres estaban disgustados conmigo por mis decisiones, sobre todo cuando a los 21 me fui más lejos, me fui directamente a España. Pasaron más de 30 años, cicatrices habían cerrado, pero la angustia emocional por momentos sacudía a Juan Alberto, que decidió por primera vez compartir su dolor. Es esta denuncia que estamos leyendo y haciendo a través de la nota que hizo Clarín.
se fue a España a hacerla. El primer síntoma de querer vomitar todo, esto fue cuando por internet escribí en las redes sociales de la parroquia de San Juan y conté mi historia y pregunté por el cura Raúl. Quería saber dónde estaba, si seguía ahí, pero pasaron los días y no tuve ninguna respuesta. De más allá, le escribí a la congregación católica en Buenos Aires, pero tampoco me contestaron. Encontré un cura amigo de mi abusador y nada, con lo cual me sentía peor. Sin consuelo, buscando por internet, dio con un destino que le aportó al menos algo de tranquilidad. Encontré la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de la Argentina. Tómese nota con esto, ¿eh? Red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de la Argentina, donde me abrieron la puerta al toque. Me escucharon, me ayudaron a poder contar, a alargar todo el entripado y a través de la red me enteré que mi abusador se había muerto en el año 2015, creo que de una enfermedad tipo malaria, con lo cual no me permitió hacer la denuncia, porque él no tiene la posibilidad de defenderse. Si bien no pudo concretar la denuncia, confiesa sentir algo de alivio, ya que no esté en este mundo haciendo más daño. Estoy seguro de que yo no fui su única víctima, estoy convencido, porque él me había mostrado el dibujo de ex compañeros míos desnudos. Para mí, ahí en la parroquia, sabían lo que hacía y lo encubrían. Ahora sentí la urgencia de contar, de ser escuchado. Ojalá que esto le pueda servir a algún adolescente practicante que pueda evitar lo que yo no pude, porque la iglesia está llena de tipos de como ese cura abusador. De aquel monaguillo a este hombre adulto que cuando pasa cerca de una iglesia se cruza de vereda. Bajé la persiana definitivamente. La iglesia, el cristianismo, no creo más en nada. Ni el Papa Francisco me sedujo para volver a creer. Ese Dios en el que yo confiaba de niño me desilusionó para toda la vida. Y hoy, a más de 30 años de sentirme muerto, no me puedo borrar de mi mente la cara de mi abusador. Bueno, estos problemas, es un problema irreversible, que no tiene solución. Y no tiene solución, primero porque no se puede hacer justicia ya que el abusador murió. ¿Qué es lo que él quería hacer? Denunciarlo para tratar de sacarse de adentro todo ese rapto traumático que tiene este pobre hombre. Muchos dirán que está equivocado, otros se van a molestar con este comentario, otros creerán que tenemos algo contra la Iglesia Católica. Nada más cerrado, porque nosotros tenemos que ir a la fuente. Y la fuente es Jesucristo, que en este caso es claro, es preciso, es contundente, Dios, cuando dice, el que fuera motivo de escándalo de uno de estos son niños, adolescentes, ahí larga la metáfora, más le valiera atarse del cuello una piedra de molino. No sé si han visto ustedes, las piedras de molino son enormes, y tirarse al mar. Es como decir más o menos, más le valiera no haber nacido. A partir de ahí, obviamente que no va a estar involucrado Dios en una cosa que Él condena, que Dios condena, es el Creador. Lo que sucede es lo siguiente, hay que tratar de no entender, sino comprender, que es un poco más profundo, ¿no? Es decir, no reír, no llorar, comprender. Esto lo decía Spinoza, y tiene razón. Tratemos de comprender a la víctima. Ha habido casos de abuso, muchos, cometidos en la iglesia, como decía San Agustín, nuestra prostituta iglesia, es decir, lo que nosotros somos y lo que convertimos a veces en la iglesia de Dios.
lo que hay que tratar de entender, que sobre estos casos de abuso hay personas que lo han sufrido y que después dicen que no sienten nada. Hay un caso que nosotros lo conocemos, donde fue abusado, se casó, se tuvo que divorciar porque tocaba a la mujer y era como si tocara una mujer una piel de cartón. Y entonces ahí apostó por la homosexualidad y tampoco sintió absolutamente nada. Es como que si le hubiera muerto la piel. Y le quedó un problema, obviamente, mental. Y a partir de ahí, suponemos que este pobre muchacho, este hombre, él dice que tenía la necesidad de decirlo para ver si puede salir de este pozo traumático. ¿Y por qué lo dice? Y lo dice porque es la necesidad y porque lo ha llevado a ese peso toda la vida. Fue a que lo salvaran y se encontró con un demonio que lo hundió. Y además, todos los días de su vida, con seguridad, porque esto se lo he escuchado en mi larga trayectoria de periodista, a muchos que me lo dijeron, es como levantarse todos los días a pelear con los propios muertos, con los fantasmas, con el ayer, y no hay caso. Ni haciendo meditación, ni volviendo a la iglesia, no quieren volver nunca más, no quieren pisar una iglesia. Una discusión que tuve yo hace muchos años con un compañero en el regimiento de infantería Montaña 22, un soldado. Bueno, ya se había recibido de médico, me vino a visitar y estaba bastante escéptico, entonces le hablé de la posibilidad de acercarse a la iglesia, a Dios, y me dijo, bueno, convenceme que tal y tal, y lo nombro al sacerdote, hoy muerto, de tal capilla. Yo fui, era chiquito, y me empezó a manosear, me hizo de todo. Así que sigamos comiendo el asado, pero no me venga a hablar, por favor, de la iglesia. ¿Y qué le iba a decir? Absolutamente nada, me quedé callado. Es lo que le pasa a este hombre hoy. Y es lo que la iglesia, cuando él viene a que se destape, porque verdad quiere decir latencia y patencia, es decir, verdad no es cubrir, es descubrir, es sacar el trapo sucio de encima y mostrar. Porque si no, esto va a seguir. Y aquí han pasado muchos casos, en esta provincia, y por supuesto en el mundo, donde son impostores que se meten, como el cura Grassi, como tantos otros, son impostores que se meten y le hacen daño, pero no al niño, porque el niño va a crecer, los destruyen para siempre. Nosotros queremos creer, el que tiene fe va a creer que pasará por el río Aqueronte, lo cruzará la barca, lo meterá al infierno, leerá el cartel que hay en la puerta, como dice el Dante Alighieri, la Divina Comedia, abandonad toda esperanza a lo que entren a este lugar que es el infierno. Pero la justicia hay que hacerla ahora. La vida es ahora, la respiración es ahora. Y ahora nos encontramos con un hecho lamentable que parece que es irrevocable, pasó y que no vuelve, de un abusador que se fue por debajo de la tierra. Gracias. La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes por Radio Alas 101.7, canal Alas TV San Juan, por streaming y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Radio Alas te acompaña a todos lados. Nos escuchás y también nos ves. Suscríbete a nuestro canal